tema, con una nueva enseñanza, siempre dispuestos a reconocer siempre el descanso del sábado de Dios, aunque nos cueste, aunque nos parezca difícil, pero siempre en la mejor disposición para obtenerlo, para lograrlo y para salir adelante, porque Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, a pesar de nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras malas decisiones, pero Él siempre está en la mejor disposición de atender a sus hijos y a los que con un corazón contrito y humillado nos volvemos a Él para que Él solucione nuestros problemas. Siempre dentro del reposo del sábado de Dios, hoy vamos a ver la lección enfatizada, siempre desde el marco del rey David. Y esperemos que sea de beneficio para todos y vamos a elevar una plegaria al Señor para que en su infinita misericordia nos ayude a salir adelante. Padre nuestro, tú eres el creador, tú eres el que mantiene todo el universo funcionando, tú eres el que haces que una planta crezca, germine, crezca, se reproduzca, que te eche de fruto en abundancia. Y esa debemos aprenderlo constantemente y verlo constantemente en la naturaleza. Pero estamos tan acostumbrados a ver eso día con día que ya no te tomamos en cuenta, Señor, y eres el que hace que todas las cosas sean posibles. Y hoy estamos delante de tu presencia para pedirte, por favor, que nos ayudes en esta lección enfatizada para que podamos aprender cada día más de ti y ponerlo por obra, y que nos ayudes a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy una lección enfatizada. La lección dada a David cuando marchó con los filisteos al campo de batalla, donde no tenía alternativa sino que dejar su caso con el Señor, Dios le mostró que no nos trata como merecemos ser tratados, sino conforme a sus bondades tiernas y amor perdonador. Lección que David jamás olvidó. Él jamás olvidó. Si nosotros nos vamos a los salmos y vemos todos los salmos, vemos el corazón de David, que siempre reconoció a su Señor. Pues el Señor también a nosotros nos da experiencias similares. Nos permite pasar por los mismos terrenos una y otra vez. Y nos sumerge en problemas aún peores que los anteriores. ¿Por qué? Porque Él es tan buen maestro que si no aprendemos nos repite la lección. Nos repite la lección. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos. Pero, como siempre, Satanás rápidamente arguye que estas nuevas dificultades es evidencia de que el Señor realmente nos la ha salvado, no la ha salvado de las aflicciones anteriores. Él siempre está echándole tierrita al Señor, siempre, siempre, siempre. ¿Ya? No que es tu Dios, ya, y no que sos seguidor de Él y ve todas las cosas que te están pasando. Otra vez estás metido en problemas, otra vez están con los mismos problemas. No, pero esta vez son peores que los anteriores. Eso le pasó a David, porque eso le pasó a David, pero él solamente tuvo un escape afortunado,
y ahora el castigo realmente había descendido sobre él. Él fue a las batallas, libró batallas, ganó batallas, iba, volvía a su antojo y no tenía problemas. Pero al mandarlo a pelear contra su propio pueblo, ahí sí estaba metido en problemas. Ahí sí estaba metido en problemas. En un esfuerzo decisivo de separar al creyente del gran solucionador del problema y así hundirlo todavía en dificultades más grandes, Satanás lo insta a tomar el asunto en sus propias manos. Y él sostiene que no hay otra solución porque Dios no lo ayudará hasta que él mismo se ayude. Nosotros lo vemos diariamente porque mucha gente dice, como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cierto o no? Que eso es lo que dice la gente. No, yo nunca he leído eso en la palabra de Dios, primero que todo. Y segundo, Dios quiere ayudarnos, Él quiere ser el solucionador del problema, Él quiere llevarnos agarrados de la mano de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a la primera imagen, primera de Samuel 30, del 1 al 4. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerto, sino se los habían llevado al seguir su camino. Siguiente imagen. Dice la siguiente imagen, vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ay, Señor Jesús, estaba metido otra vez de nuevo en problemas. David se salió del problema del rey que no le obliga a ir a la batalla contra Israel, pero él se devuelve para su campamento y al llegar a su campamento lo encuentra devastado, todo lo habían quemado, se habían llevado todo. Y ahora venía otro problema. ¿Recurrían a sus propias ideas o volvían a confiar en el Señor? Qué torta, ¿verdad? Qué torta. Si ellos recurrían a volver a confiar en sus propias ideas, estaban en peligro de cometer este desastroso error. Su confianza en Dios estaba bajo un severo ataque, porque según las circunstancias declaraban que Dios era caprichoso, informal, como fuente de protección y guía. Probablemente pensaban que Dios estaba en deuda debido a su arrepentimiento, pero debido al cambio de eventos inesperados, su tendencia natural era acusar a Dios de infidelidad, trayendo como consecuencia volver a sus propias obras. Eso es lo que hacemos cuando desconfiamos de Dios y cuando creemos, porque nosotros actuamos así. Yo le digo una grosería a una persona y le digo, bueno, perdón. Y ya la persona tiene que seguirme tratando como si yo nunca le hubiera dicho la grosería. Tiene que perdonarme porque ya yo le pedí perdón. Y tiene que ser todo igual que antes. Y entonces nosotros esa actitud y ese pensamiento se lo trasladamos a Dios. Ya yo le pedí perdón, Señor, ya no te pedí perdón, y mi corazón contrito y humillado, y mira, estoy teniendo otra vez problemas, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me has abandonado? Sus ataques violentos contra los amalecitas habían agitado un espíritu de venganza en aquellos pueblos guerreros que aguardaban la oportunidad para descargar su furia sobre David y sus hombres. Estaban cosechando lo sembrado. Como consecuencia,
debían fortalecer su fe al evocar el hecho de que Dios nunca les había faltado en el pasado y siempre que tenían dificultades provocadas por ellos, el Señor fielmente había desempeñado su función como solucionador del problema. Nunca debemos olvidar que Dios no puede resolver los problemas que no son específica y verdaderamente entregados a Él. Él no va a solucionar ningún problema que nosotros no se lo hayamos dado. Si los hombres de David hubieran fortalecido su fe, hubieran estado seguros de que Él los libraría y que lo que les estaba sucediendo era una bendición y no una maldición. Qué terrible, porque en este momento ellos no veían la bendición. Ellos no veían la bendición. ¿Cómo nos pasa a nosotros? ¿Cómo nos pasa a nosotros? Hay momentos en que no vemos la bendición. Y entonces renegamos y nos volvemos en contra de Dios y decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Estoy aprendiendo la palabra, estoy dando mis diezmos, estoy dando mis ofrendas, ayudo al prójimo, hago esto y hago el otro. Y diría, ay Señor, vea con lo que me salen ahora, ¿qué hago? No, ya no voy a volver a ayudar a nadie, ya no voy a volver a hacer absolutamente nada. Y no es así, no es así. Pensamos que Dios está en deuda con nosotros por el arrepentimiento que hemos tenido, por las cosas que hemos hecho, y no, Dios, ay Dios, ojalá uno estuviera en deuda con Dios. Dios está en deuda con uno está en deuda con Dios, de toda la infinidad de misericordia que ha tenido con nosotros, porque no merecemos absolutamente nada. Los ataques de David contra los amalecitas habían agitado un espíritu de venganza en aquellos pueblos guerreros y guardaban la oportunidad para descargar su furia sobre David y sus hombres. Estaban, espérese un momentito porque ya le di un dedazo aquí y mandé esto quién sabe por dónde. Estaban cosechando lo sembrado. Como consecuencia debían fortalecer su fe al evocar el hecho de que Dios nunca les había faltado en el pasado y siempre que tenían dificultades provocadas por ellos. Nunca debemos olvidar la bendición de Dios. Cuando los hombres de David vieron que lo que había ocurrido en Siclag, acusaron a Dios y a David por sus problemas y estaban tan pero tan enfurecidos que planearon apedrear a David. Ellos planearon apedrear a David. Con esto estaba siendo probada nuevamente la fe de David. Por falta de fe, él había llegado a colocarse en la fila de los filisteos y era una consecuencia de eso. Y tenía ahora oportunidad de ver cuánta seguridad había entre los enemigos de Dios y de su pueblo. Los seguidores de David se volvieron contra él y lo acusaron de ser la causa de sus calamidades. Habían provocado la venganza de los amalecitas al atacarlos y sin embargo, confiando demasiado en su seguridad, entre sus enemigos había dejado la ciudad sin resguardo alguno. Ellos se fueron a pelear contra el rey, contra Israel, porque ellos no podían negarse y descuidaron y habían dejado desprotegida la ciudad. Muchas veces cuando nosotros nos vamos en pos del campamento contrario al de nosotros, no nos damos cuenta, como se los dije anteriormente, que estamos desprotegiendo a los nuestros. Los estamos desprotegiendo.
y después vienen problemas con nuestros hijos, vienen problemas con de muchas formas y nos volvemos, irónicamente contra Dios y le decimos, ay Señor, ¿qué fue lo que pasó ahora? Ya yo me arrepentí, ya yo te pedí perdón. Ellos estaban dispuestos a apedrear a David. Los hombres de David, algunos tenían una incredulidad perversa y lo colocó a David en una situación bastante desesperada y el enemigo puso una tentación mayor todavía sobre él. Y hubo un tiempo en que él necesitó abandonar sus propios caminos a favor de los de Dios. Y en ese momento era que tenía que hacerlo. David perdió todo el apoyo de los suyos, todo apoyo humano. Había perdido todo lo que apreciaba en la tierra. Saúl le había expulsado de su país. Los filisteos le habían echado del campamento. Los amalecitas habían saqueado la ciudad. Las esposas y los hijos habían sido prisioneros. Sus amigos y sus familiares se habían unido contra él y hasta le amenazaban con la muerte. Peor no podía estar. Hubiera sido natural para David confirmar su autoridad en sus hombres, y ellos comenzaron a hacer planes para recuperar a sus esposas y a sus hijos y posesiones, y también habría sido desastroso para ellos haberlo hecho de este modo, porque no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Pero David permaneció firme en su lealtad, como a Dios, como hacedor del plan y solucionador del problema. Hizo todo con exacta rectitud y fue premiado con su victoria estupenda sobre los enemigos. Y la recuperación de todos los seres amados. Imploró vehementemente la ayuda de Dios, y los hombres de David, con su descontento e impaciencia, hacían doblemente penosa su aflicción. Pero David se portó con valor. Vamos a la siguiente imagen, Salmo 59, versículo 3. A ver qué nos dice David. ¿Por qué aquí están acechando mi vida? Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Muchas veces nosotros creemos que todas las cosas malas que nos pasan han sido también por nuestros delitos y pecados, pero no necesariamente. En ese momento el diablo nos ataca. ¿Para qué? Para hacernos tambalear en nuestra fe. Y para que nosotros claudiquemos. Dice, aunque no veía la salida, Dios podía verla y le enseñaría qué debía hacer. ¿Qué fue lo que hizo David? No se mantuvo en su dolor. Perder absolutamente es un dolor demasiado profundo, pero él no se mantuvo en su dolor. Imploró vehementemente la ayuda de Dios. Ahí inmediatamente él volvió los ojos a Dios. Se esforzó en Jehová su Dios. Mientras no veía la salida, su confianza aumentó. Y por último consultó a Abiatar, el sacerdote. Y la respuesta fue pronta y positiva. Sigue la tropa, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Prontamente salieron en busca de sus enemigos. Una tercera parte se rezagó después de 30 millas. Los 400 restantes siguieron su marcha. Dios lo bendijo por medio de un esclavo egipcio que había sido abandonado por su amo. Guió a David y a sus hombres al sitio del enemigo, los cuales estaban bebiendo en una fiesta de victoria. Yo no me puedo detener a leer todo esto, pero esto está en Primera de Samuel 28.
Vamos a ver si es cierto. Primera de Samuel 28. Ahí encontramos toda esta información. Y se los dejo de tarea para que la estudien, ¿verdad? Y aquí que estaban derramados sobre toda la faz de la tierra, comiendo y haciendo fiesta. David ordenó atacar inmediatamente. Los amalecitas fueron sorprendidos y sumidos en confusión. Y la batalla continuó toda la noche y al siguiente día, hasta que toda la hueste hubo perecido. Solo alcanzó a huir un grupo de 400 hombres montados en camellos. La palabra de Dios se había cumplido y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó a sus mujeres, y no le faltó cosa chica ni grande, así los hijos como hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo recobró David. Dios hizo un plan de recuperación excelente. ¿Cómo trabaja Dios? Excelentemente. Cuando nosotros, a pesar de las circunstancias, confiamos en el Señor, Él actúa excelentemente, aunque la solución del problema sea la que uno menos espera. ¿Por qué no mataron a los hombres, a las mujeres, a los niños? ¿Por qué no mataron? Porque estaban bajo la protección de Dios. ¿Por qué no los mataron? Porque los querían vender como esclavos. Entonces, los apartaron, los dejaron ahí para luego venderlos como esclavos. Ahí estaba la protección de Dios. ¿Para qué? Para que cuando David llegara a rescatar a su pueblo, estuviera todo intacto y no perdió absolutamente nada. Por eso se los dije anteriormente, muchas veces uno ve que está en derrota y no está en derrota, está en victoria, porque Dios ya tiene la victoria para nosotros. Lo que pasa es que no la vemos, no la vemos. Y entonces ahí perdemos la fe. Y en ese momento, los soldados de David, el ejército de David, no se estaban dando cuenta que estaban en victoria, porque iban a recuperar todo lo iban a recuperar. Pero ellos no creyeron. Se rasgaron las vestiduras, lloraron, iban a atacar a David, lo iban a apedrear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le dijo, vaya, camine, vaya directo, porque todo te lo voy a devolver. ¿Cuántas veces nosotros llegamos donde el Señor y le decimos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y me nos dice, camine, porque todo te lo voy a devolver. Todo, absolutamente todo te lo voy a devolver. Pero seguimos dudando. Toda la familia de David estaba en manos de los amalecitas por varios días. Durante este tiempo podían hacer lo que ellos desearan. Durante las invasiones de David a los diferentes territorios, nunca dejó a nadie que llevara información a Achis, pero los amalecitas sabían que David era su ofensor y habían jurado vengarse. Pero el pueblo de David fue liberado porque él dio a Dios su posición correcta como el solucionador del problema. Y Dios preservó sus vidas a pesar de que estaban en manos de sus peores enemigos. Cuando David invadió el pueblo amalecita, pasó a cuchillo a todos los habitantes. De no ser por Dios, los amalecitas habrían tomado represalias destruyendo a la gente de Ziklag. No lo destruyeron porque estaban pensando venderlos como esclavos. Así, sin quererlo, cumplieron los propósitos de Dios, guardando los prisioneros sin hacerles daño, para ser devueltos a sus maridos y a sus padres. Así es como trabaja el Señor. Así es como Él trabaja. David y su gente se concentró en restaurar el campamento
Y cuando el mensaje finalmente vino a Saúl, vino que Saúl y Jonatán habían sido muertos en la guerra contra los filisteos. Y así estaba el camino para el trono de David abierto y podía regresar con seguridad a su propio país. Vamos a leer Segunda de Samuel 2:1. Segunda de Samuel 2:1, que dice: después que esto aconteció, que David a Jehová, después de esto aconteció que David vino a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. A Hebrón. Si David no hubiera consultado antes de salir contra los filisteos, nunca habría ido a Achis. Dios le habría dicho: no crucen los límites, y él habría obedecido, pero salió sin preguntar y cegó una cosecha de problemas sin resultados. Dios nunca dará órdenes específicas a quien no las solicita. La responsabilidad descansa en el individuo para asegurarse no solo de haber recibido las órdenes generales, sino también las específicas. El Señor le ordena a David volver a Hebrón, regresar a Hebrón. ¿Por qué no le ordena ir a Jerusalén? Porque había que darle tiempo a la nación para recuperarla de la casa de Saúl. Había que darle tiempo a Israel, porque recordemos que Saúl había sido un mal reino, un mal rey. Había sido. Él había oprimido a su pueblo y el pueblo necesitaba recuperarse del reinado de Saúl. David se estableció en Hebrón, donde reinó sobre Judá en los próximos 7 años después de la muerte de Saúl. Esperó pacientemente a que Dios le diera el reino. Y ahora sí, ya esperó pacientemente, ya, tranquilo, el reino, el cual lo haría en el tiempo de acuerdo a su promesa. Esto demuestra la capacidad de Dios para resolver los problemas más complejos. Tan completamente librará al culpable del hoyo del pecado y del castigo merecido que sus errores han acumulado, como si nunca hubiera pecado. Qué lindo que es Dios, solo Dios nos puede hacer esto. Él nos devuelve todo como si nunca hubiéramos pecado. Nos lo devuelve todo, todo, absolutamente todo. Solo Dios puede hacer esas cosas. Y él estaba en la mejor disposición de darle el reinado a David. Pero antes necesitaba restaurar, porque David no podía llegar a imponerse. En la casa de Saúl no podía llegar a imponerse. Dios tenía que hacer ahí un acomodo para que David después pudiera entrar sin ningún problema. Los gobiernos terrenales no tienen poder para cambiar a los hombres de pecadores a justos. No, mentira. Mentira. Nosotros lo vemos en las cárceles, Cuando meten muchachos a la cárcel, cuando salen peor de maleados. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene capacidad para cambiar a una persona de pecadora a justa. Cuanto más eficiente es la orden y el poder judicial en detectar y castigar a los hacedores del mal, tanto más estable es la sociedad. Y eso los gobernantes no lo quieren aprender. Entre más justos sean los gobernantes, mejor es el gobierno. Pero los gobernantes no quieren hacer justicia. Los gobernantes van en busca de su propio beneficio. Y no se están dando cuenta que van en contra de ellos mismos. Porque la sociedad es más inestable.
Nadie debe abogar que los criminales vayan al castigo o que no se hagan ejemplos públicos de ellos, porque si tal proceder fuera adoptado, podría únicamente generar anarquía y ruina a los intereses de la nación. Esto no quiere decir que los maleantes no tienen que recibir su castigo o apartarlos de la sociedad. Porque si nosotros vamos a las escrituras, nos damos cuenta que cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, tuvieron que hacer un campamento especial para las personas que eran, habían transgredido la ley. Pero el problema era que ahí en ese campamento ellos iban a recibir ayuda de Dios, para que ellos cambiaran su actitud. Ahora, si ellos salían y volvían a reincidir, entonces sí estaban metidos en serios problemas. De lo contrario, no. Pero los gobiernos terrenales no están en capacidad de hacer estas funciones. El reino de Dios no funciona de la misma manera que los gobiernos terrenales. Los procederes de Dios son diferentes de los de los hombres. El reino de Dios está compuesto por cristianos, personas en las que Dios implanta hacer lo justo, no el mal. El Señor sabe que cuando una persona tiene el amor de Dios, no tiene peligro de asesinar al enemigo, porque está ocupado haciendo lo que puede para bendecir y prosperar a su perseguidor. Los cristianos semejantes a su Padre Celestial no pagan mal por mal, únicamente bien por mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque también acordémonos que no todo el que dice Señor, Señor, es verdaderamente cristiano. Cuando una persona se encuentra verdaderamente arrepentida de su pecado y entregue todo su problema a Dios, no será llevado a llevar su bien merecido castigo. Dios lo protegerá de la vergüenza presente en todos, conociendo lo que ha hecho. Vamos a la siguiente imagen, Jeremías 7, del 3 al 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, siguiente imagen, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre, para siempre. De este modo, si ellos obedecían, se arrepentían y dejaban los asuntos en sus manos, nunca sufrirían el castigo de la cautividad en Babilonia. Morirían en su propia tierra, como si nunca hubieran pecado. En cambio, continuaron pecando, dejando a Dios sin opción más que permitir su castigo, y fueron llevados a Babilonia. Porque eso es lo que hacemos. Nos olvidamos de los favores de Dios, nos olvidamos de todo, creemos que todo se hizo por nuestro propio mérito y al final de cuentas Dios no tenía ni arte ni parte en esto y volvemos a cometer los mismos errores, volvemos en busca de nuestros propios planes, volvemos a hacer un montón de cosas que no debemos hacer y vamos de nuevo llevados a Babilonia. Fue desafortunado que David no cumpliera estas condiciones cuando estuvo implicado con Betsabé. Él se arrepintió del pecado solamente después de que había sido conocido por Israel.
y Betsabé había llegado a ser su esposa. Él no entregó su problema a Dios, sino llamó a Urías del campo de batalla para que durmiera con su esposa y pensara que el niño era suyo. Cuando esto falló, la desesperación lo indujo a asesinar a su soldado fiel. Volvió a caer David, una vez más. Una vez más vuelve a caer, una vez más comete el error, se fija en Betsabé, manda a matar a Urías. Él no le confiesa el pecado a Dios hasta que fue descubierto. Otra vez metido en problemas. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad fue inútil. Él buscó sus propios planes para esconder su culpabilidad. Y no se estaba dando cuenta que en ese momento se estaba entregando de nuevo al poder de Satanás. Que el peligro lo rodeaba, la deshonra porque él fue un rey demasiado honrado en su tierra, pero después de esto no volvió a conseguir respeto ni de su familia, ni de sus hijos, ni de sus súbditos, ni de nada. Él perdió toda la honra, la perdió después de esto. Perder la honra, de estar deshonrado es peor que morir, Y eso era lo que le esperaba. Sus hijos cometieron errores, montones de errores. Absalón, el otro hijo viola a la hermana, el Absalón lo mata. Bueno, son serios problemas que David tuvo a consecuencia de su pecado. Y la deshonra que él iba a tener. Y ver a sus hijos sufrir y ver a sus hijos caer. Eso es desastroso. Y él no se estaba dando cuenta que eso lo había hecho, era consecuencia de sus propios pecados. Ahora, como lo vimos anteriormente, entonces, ¿qué pasa? De ahí, no que el Señor le perdona a uno todos los pecados y le restituye todo. Sí, pero cuando usted los confiesa, con un corazón contrito y humillado, y cuando se retracta y vuelve a los caminos de Dios. Por eso les dije en el programa anterior, hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo estar pecando y siempre esperando que Dios me devuelva todo, me reintegre todo y que me diga si no hay ningún problema. No había sido una manera de escapar y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. Satanás destruyó a Saúl y ahora quería llevar a la ruina a David. Las tentaciones eran distintas, pero ambas transgredían la ley. David pensó que Urías era muerto por manos de sus enemigos en el campo de batalla, pero la culpa de su muerte no podía atribuirse a las maquinaciones del rey. Betsabé quedaría libre para ser la esposa de David y las sospechas se eludirían y se mantenía el honor real. Todas estas eran las maquinaciones de David, todas estas. Él empezó a mover las fichas, moverlas. Vaya, dígale a Urías que vaya y pase la noche con la esposa. Pero cuando ellos eran apartados para ir a la guerra, no podían venir a la casa con sus esposas. Ellos tenían que mantenerse aparte. Y como Urías era un hombre de Dios, él respetó las leyes y no fue a la casa a estar con Betsabé. Otro de los problemas. Entonces, como vio que no pudo, entonces lo agarra y lo manda al frente para que lo maten. Y que así quede libre Betsabé y poderse casar con ella. Él urdió todo un plan para solucionar su problema.
Urías perdió la vida. David afrontó la vergüenza de enterarse toda la nación de su transgresión. Perdió la autoridad cuando el respeto de la nación y de su familia le fue quitado. Todo eso se pierde, todo eso lo pierde uno cuando hace cosas que no debe hacer. Y después eso es muy doloroso. Mantener el respeto de los hijos, mantener el respeto de la esposa o del esposo, mantener el respeto en el trabajo, en la comunidad, eso es muy importante. Pero cuando uno comete errores y errores y errores, uno va perdiendo todas esas cosas. Y después es muy duro. Como dijo, perder el honor es peor que morir. Perder el honor es peor que morir. David lo único que le pasó fue que él escapó de su sentencia de muerte. ¿Por qué él escapó de su sentencia de muerte? Hagamos historia un poquitito. El pueblo de Dios quería tener un rey, ¿verdad que sí? Y ellos le exigieron a Dios tener un rey igual que los pueblos aledaños al pueblo de Dios. Dios les dice que no, que para qué quieren otro rey, que si no les basta con que Él los dirija, pero ellos dicen que ellos quieren tener un rey como todo el pueblo. Según las leyes judaicas, un adúltero debía ser apedreado y debía ser muerto, ¿verdad que sí? Entonces David en ese momento lo que merecía, junto con Betsabé, era ser apedreado. Pero según las leyes de los pueblos vecinos, el rey podía tener más de una esposa y podía hacer lo que le daba la gana. Y ellos pidieron un rey semejante al de los pueblos aledaños. Eso fue lo que pidieron. Entonces, ahí estaba el rey, actuando exactamente igual como actuaban los reyes de las otras tribus. Y no lo podían matar. Entonces él salvó su vida. La sentencia de muerte, que de acuerdo a la ley, él lo merecía. Y al pedir el pueblo un rey igual a los pueblos vecinos, la ley judaica no los alcanzaba. Entonces, ahí David salvó su vida, pero fue la deshonra lo que lo mató. La deshonra. Él sufrió demasiado al ser deshonrado. La vida de David nos trae muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas, para mantenernos en perfecta integridad. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Nosotros empezamos a desarrollar nuestro propio plan. Nos metemos en problemas. Algunos volvemos a Dios y después nos apartamos y estamos en ese plan, va y viene, va y viene, va y viene. Cuando tengo problemas me meto en los caminos de Dios, pero cuando ya me pasó la tormenta, entonces me devuelvo a mis propios caminos y en ese plan estoy una y otra vez. Y eso fue lo que hizo David. Otra de las enseñanzas que nos deja son los esfuerzos humanos para resolver los propios problemas. Y sea que surjan de nuestros propios delitos o de otros. Porque cuando yo voy en mis propios delitos, entonces busco mi propio plan. Pero cuando otra persona me agrede, me maltrata, entonces yo busco mi propio plan también. Entonces es una enseñanza que nos dejan. Sea que el problema lo ocasioné yo, o sea que el problema es importado, tengo que tener la mirada puesta en el Señor
y confiar en el Señor. Eso es lo que tengo. Otra de las grandes enseñanzas. Cuando David hizo lo que hizo, muchas de las veces fue por problemas ocasionados por el rey Saúl. No eran ocasionados por él mismo. Y en su afán de resolverlos y de tener su salida, su alternativa, cometió sus propios errores. Pero el problema con Betsabé había sido generado por él mismo. Había sido generado por él mismo y entonces ahora sí tenía serios problemas. Ahora sí tenía serios problemas. Pues eso es lo que nos pasa. Problemas ocasionados por nosotros mismos, problemas ocasionados por otras personas, pero siempre la solución es dada por Dios. Siempre. Si queremos mantenernos en el reposo de sábado de Dios, debemos entregarle al Cordero de Dios todos nuestros problemas y seguirlo por donde quiera que Él vaya. Y seguirlo por donde quiera que Él vaya, porque me va a llevar por lugares escabrosos, me va a llevar por lugares llanos, me va a llevar por lugares peligrosos, me va a llevar por sombra de muerte. Pero si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no debemos claudicar, no debemos formar mi propio plan. Debemos salir corriendo a escondernos en su presencia, como lo hizo David. Porque al final de cuentas David lo logró. Al final de cuentas David lo logró. Pasó por todas las pruebas, pasó por todas las recompensas merecidas o inmerecidas, pero lo logró. Y al final de cuentas siempre se refugió en el Señor. Cosa contraria con Saúl. Y otro de los problemas serios que ocasionamos es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, porque le estamos dando a nuestros hijos un ejemplo de cogemos a Dios como llavero, en unas veces lo necesitamos, otras veces no lo necesitamos, unas veces hacemos nuestras cosas y otras veces vamos en busca de Dios. O busco a Dios como un apagaincendios, en donde cuando estoy en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Él lo llamo para que venga a ayudarme, pero después de que pasó la tormenta y la tempestad, entonces vuelvo a mis propios caminos. Y no está bien, ninguna de las dos está bien. David fue un hombre con un corazón de acuerdo al Señor. Todos queremos tener un corazón de acuerdo al Señor. Todos. Pero tenemos que aprender de David y seguir los pasos de David. En las cosas buenas, ¿verdad? En las cosas buenas. Tuvo hijos, amó a sus hijos, tuvo varias mujeres, era de parte del linaje del Señor. Él se centró en el trono de David y lo logró. Al final lo logró. Y eso es lo que importa, lograrlo, aunque dura sea la batalla, aunque sea fuerte. Imagínense lo que puede sentir, lo que pudo haber sentido David cuando llegó al campamento y no estaban la esposa, no estaban los hijos, no había nada. Ahí no había nada, saqueado completamente, quemado. ¿Cuánto tiempo le tocó después restaurar también? ¿Qué sintió cuando él fue abandonado por sus propios ejército, por sus hermanos, por todo el mundo fue abandonado, al igual que Cristo Jesús? Él fue abandonado por todo, por su propio pueblo, a quien Él vino a salvar, lo abandonó. Pero nunca quitaron la mirada del Padre, nunca. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar con Él siempre, siempre, siempre. Bueno, este mensaje era más cortito y ya llegué a su fin.
espero que lo hayamos aprendido, que lo hayamos masticado. Es fuerte, es fuerte. Y yo se los he dicho en otros programas, siempre que traigo un nuevo tema aquí, Dios prueba mi fe, prueba mi confianza en Él. He pasado por varios tipos de programación que han sido temas muy fuertes para traerles a ustedes, porque todas las personas estamos acostumbrados a guardar el sábado, literalmente, no trabaje, no estudie, no compre, no venda, no trabaje nadie, todo el mundo haciendo lo que teníamos que hacer físicamente, pero no descansamos en el sábado de Dios. Y el verdadero reposo está en saber descansar en el sábado de Dios, porque nada hago yo con pasar todo el sábado sin hacer absolutamente nada. No cocino, no limpio, no lavo, no aplancho, me voy para la iglesia, paso un bonito día con todos mis hermanos en la iglesia, pero si al final de cuentas ni estoy creyéndole a Dios, ni estoy reposando en el sábado de Dios. Y es muy diferente. Por eso cuando les empecé este tema, les dije, el reposo del sábado de Dios que les traigo es completamente diferente al que nos han enseñado. Y ahí seguimos para adelante con la ayuda de Dios y en el nombre de Cristo Jesús hasta llegar a un puerto firme. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere, y bendiciones para todos y que tengan una excelente semana.